Y allí, ¿verdad? Esta exposición que se titula Cultura, Saberes y Realidades, Afropuertorriqueñidad en el cartel de Puerto Rico, presenta una selección de 95 trabajos gráficos que exploran, ¿verdad? Y hacen un homenaje a lo que son nuestros legados afrodescendientes y nuestras manifestaciones afropuertorriqueñas, e incluso, ¿verdad?, levantando reflexiones sobre nuestra multiculturalidad, ¿verdad?, nuestra diversidad cultural y la situación, ¿verdad?, que vivimos en el país en cuanto a temáticas como la inequidad, ¿verdad?, y el racismo. Así que son muchas las temáticas que se presentan a través de estas obras de arte en el museo y entre esas temáticas, ¿verdad? Por eso estamos aquí hoy, por un ciclo de conferencias que se ha organizado con diversos estudiosos y especialistas para profundizar en esos temas que estamos presentando, ¿verdad? En esta exposición en el museo. Y hoy tenemos el tema de la equidad, el racismo y la salud mental, eh, que se ha promocionado con una imagen, ya mismo la ven, de ¿la puedo poner? Esa imagen que ven ahí de la artista, realizada por la artista Elizabeth Barreto, que se llama Justice for Messiah Bay, del 2020, donde aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, hubo una remoción de un bebé durante el tiempo de la pandemia a esta madre, ¿verdad? Y creo que una de nuestras compañeras va a mencionar, ¿verdad?, este caso. Y la primera diapositiva que ven aquí es el ciclo de las conferencias que se han pautado para este semestre. Hoy estamos, como ya les dije, en equidad, racismo y salud mental. Estas conferencias han sido posibles gracias al apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, conocida como Humanidades Puerto Rico, y a la colaboración del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Para comenzar, ¿verdad?, nuestra actividad hoy, les quiero presentar a nuestras invitadas. Ellas son la doctora Mariluz Franco Ortiz, María Reina Pumarejo y Miriam Franje Morales Suárez. Comienzo compartiéndoles breves datos sobre sus perfiles profesionales y luego pasamos a las presentaciones de cada una de ellas. Comenzamos con Mariluz Franco Ortiz, quien tiene un doctorado en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Es coautora del libro Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico. Además, ha publicado sobre manifestaciones de racismo cotidiano entre niñas y sobre la internalización del estigma y autoestigma, así como las experiencias de racismo entre estudiantes de escuela elemental, entre otros temas. La doctora Franco Ortiz forma parte de la comunidad asesora del colectivo ILE, dedicado al trabajo antirracista y de afirmación de nuestra negritud y afrodescendencia en Puerto Rico. Actualmente es profesora y coinvestigadora del proyecto Visualizando la Afrodignidad, examinando los libros de texto de estudios sociales en Escuela Elemental en Puerto Rico para la equidad racial, junto a la doctora Isal Godró en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Y es una orgullosa madre de 2 seres de luz. Gracias, Mariluz. Nos acompaña María Reina Pumarejo, quien es cofundadora del colectivo ILE, una organización antirracista dedicada a la transformación social en Puerto Rico. Ha trabajado como educadora y organizadora comunitaria antirracista por más de 35 años. Es cogestora de esfuerzos comunitarios antirracistas tales como el proceso África en mi piel, África en mi ser. Si no lo llevas en la piel, lo llevas en el ser. Y la campaña educativa y mediática sobre el censo 2020. Es coautora de Arrancando mitos de raíz, guía para una enseñanza antirracista de la herencia africana en Puerto Rico.
Entre los temas desarrollados en sus escritos se encuentran la socialización racial temprana, el racismo institucional, cultural y lingüístico, la historia del racismo, los procesos racializadores y la metodología antirracista y decolonizadora. Fue seleccionada como una de las 1000 mujeres para la paz por su trabajo antirracista, nominadas conjuntamente al Premio Nobel de la Paz en el 2005. Con las 1000 mujeres para la paz fue ganadora en el 2006 del Premio de la Ciudad de Guernica por la Paz y la Reconciliación. Es recipiente de la medalla Martin Luther King 2016, otorgada por la Mesa de Diálogo Martin Luther King. Gracias, María. Miriam Franje Morales Suárez, ella es psicóloga social comunitaria, facilitadora y ser creative negre, queer, afrofeminista, nacida y criada en las Islas de Boriken. En 2021 obtuvo una maestría en Artes en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde completó una tesis enfocada en la psicología social de las acciones colectivas vinculadas a la lucha antirracista en Puerto Rico. También posee un bachillerato en Psicología y Salud Mental Comunitaria de aquí, de la Universidad de Puerto Rico en Calley, en el 2017, y un certificado en estudios afro-latinoamericanos del Hutchins Center for African and American Research, afiliado a la Universidad de Harvard. Actualmente forma parte del colectivo ILE, en donde coordina procesos de documentación, investigación y educación antirracista. Entre sus trabajos de coautoría más recientes están las publicaciones Enfoques afrofeministas, antirracistas y decoloniales para abordar el trabajo de base con mujeres en Puerto Rico, experiencias del colectivo ILE en el 2025 junto a María Reina Pumarejo y Mariluz Franco Ortiz. También Percepciones, Saberes y Prácticas sobre el Aborto, una mirada afrocaribeña del 2023 y el informe de investigación Pigmentocracia, Violencia de Género y Necropolítica, Feminicidios y Reportes de Desapariciones de Mujeres Visiblemente Negras en Puerto Rico en el 2021, comisionado por la revista Étnica. En el 2018 también fue coautora de Color y Desigualdad, estudio exploratorio sobre el uso de escalas de color de piel para conocer la vulnerabilidad y las percepciones de discriminación entre latinos y latinas en la revista Umbral, donde destaca los resultados de un estudio piloto de investigación de varios años que utilizó escalas de color de piel para evaluar el colorismo y las disparidades de salud entre la población latina. Le apasiona tejer afrosaberes a través de procesos comunitarios que abordan temas en la intersección de la negritud, el género, el activismo antirracista, las comunidades de resistencia y cultivar espacios de sanación afrocentrados en comunidad. Bienvenida, Miriam. Cada una de ellas, comenzando con Mariluz, nos va a hablar, ¿verdad?, de un tema que ha escogido. Mariluz nos va a hablar de visibilizar para transformar la inequidad racial. María sobre agitar la sanación, agitar la conciencia. Y Miriam sobre salud mental y comunidades en resistencia. Así que démosles un fuerte aplauso a nuestras invitadas esta mañana. Comenzamos con Mariluz. Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos aquí y llegamos con luz, ¿verdad? Sí, literalmente. Ahorita se había ido la luz, ya es parte de lo que estamos normalizando. Antes de iniciar, quiero dar gracias definitivamente por esta iniciativa a la compañera Mariel Quiñones Vélez, curadora del museo, por esta iniciativa, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta cancelación y prohibiciones para hablar sobre este tema.
para nosotras es una lucha de vida, realmente no, esto no es una moda, esto no es algo que empezó desde el asesinato de George Floyd. Llevamos una vida trabajando con una perspectiva afrodigna y antirracista y entendemos que hay que continuar y en las alianzas definitivamente está la clave. Así que también darle las gracias a los colegas y compañeras colaborando desde el 2022, que esa QR code que está allí les lleva a un artículo colaborativo entre varias organizaciones que incluye pues, el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias aquí en Calley, Revista Étnica, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, el Instituto de Desarrollo de Juventud y el colectivo ILE, que llevamos décadas trabajando sobre este tema. Y en tercer lugar, agradecerle a los estudiantes y facultad y a las estudiantes y docentes que están aquí, miembros de la comunidad. Está Saikai aquí representada, que es tremendo, pues quiero reconocer su presencia también, que están acá en la mañana de hoy y entendemos que es clave, como decía, pues estas alianzas en este momento histórico, no solamente por la situación de represión que vemos en las noticias en Estados Unidos, sino que no hay que mirar a Estados Unidos para encontrar cómo es que se está dando el racismo, la xenofobia, cada día de forma más evidente y en nuestro recinto también directamente. Pues hoy quiero compartir con ustedes por qué decidimos crear una propuesta para incluir preguntas sobre identidad étnico-racial y color de piel en formularios de agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias sin fines de lucro en Puerto Rico. Y la razón principal es sencilla, es para enfrentar un problema. Entendemos que para enfrentar un problema, primero hay que reconocerlo, hay que mirarlo y hay que utilizar lo que María nos invita a hacer, que es usar unos lentes antirracistas. Y eso conlleva remirar la cotidianidad, remirar las noticias, la televisión, nuestras interacciones, pero más profundamente también desde una óptica antirracista, porque el racismo está ahí día a día, cotidianamente, ¿verdad? Y si no lo vemos, no lo podemos estudiar ni atender. Y eso es lo que ocurre con el racismo y el colorismo en Puerto Rico. No se documenta, no se mide y por ende no se transforma. En Estados Unidos y América Latina ya se ha demostrado que las personas visiblemente negras reciben un trato desigual en instituciones públicas, en el sistema penal y en la sociedad en general. Sin embargo, en Puerto Rico, muchas agencias ni siquiera recogen información sobre identidad racial. Y cuando lo hacen, y esto lo ha documentado la colega Isa Godró, usan categorías del censo de Estados Unidos que nos agrupan a todos, todas como hispanos, ¿verdad? Borrando la diversidad étnico-racial que sí existe en nuestro archipiélago. Es decir, que cuando se recopila información, si se recopila también de formas diferentes. Y eso dificulta la gesta de poder identificar dónde es que está la inequidad, ¿verdad? Y poder desarrollar también política pública. Por eso, en el 2022 comenzamos a trabajar en este instrumento, un instrumento que se llama Saber es Poder, que presentamos por primera vez en la Cumbre Afro en el año 2022 en Río Piedras y desde entonces hemos estado consultando con expertos, personas, lideresas comunitarias, académicas, para usar y hemos estado exhortando a utilizar específicamente 6 preguntas para documentar el racismo antinegro y el racismo en Puerto Rico en general. Ahora bien, ¿por qué es tan importante visibilizar estas identidades? Primero, porque la invisibilidad estadística es una forma de violencia. Y la Acción Jurídica, que es una organización de jueza colombiana, lo define como cuando el Estado no recoge datos sobre identidad étnico-racial, lo que impide ver las inequidades que viven las personas negras y afrodescendientes. Segundo, porque raza, y aquí lo ponemos entre comillas, no es algo biológico. Y esto es bien importante, la raza no es biológica, sino que es una construcción social. Lo aprendemos y es una construcción social
política y con profundas raíces históricas que datan desde la época de esclavitud y colonización. Estamos hablando de hace 500 años atrás que empezó el proceso de colonización y esclavitud. Sin embargo, podemos hablar literalmente que somos tataranietas del sistema esclavista. Literalmente, yo he conocido personas que son nietas, nietos, nietes de personas esclavizadas. O sea, que eso fue apenas ayer, cuando uno lo mira en términos históricos. Así que, como explica Quijano, es parte de un sistema colonial que sigue reproduciendo desigualdades. Y ese racismo opera en 3 niveles. Estamos hablando de que opera en 3 niveles: el nivel institucional, el nivel interpersonal y el nivel incluso internalizado. Estos 3 niveles están bien presentes y es importante hacer un alto y reiterar que el racismo no es un problema de individuos, no es un problema de personas acomplejadas, no es un problema de baja autoestima, que hay veces que esa es la explicación que se otorga, ¿verdad? Que se usa al explicar el problema del racismo, porque es un problema sistémico y tal vez el asesinato de George Floyd tal vez nos puso una plataforma, nos invitó a mirar la problemática del racismo como un problema sistémico, es un sistema de profundas raíces históricas. Y es importante esto para analizar el problema de racismo y salud mental. Es decir, cómo las instituciones sostienen, mantienen y reproducen las interacciones sociales donde se reproduce el discrimen racial y la internalización del racismo. Raúl Quiñones Rosado, colega, afirma que más que una ideología, el racismo es una visión del mundo o un lente intersubjetivo de la realidad profundamente arraigado a nivel institucional en un sistema socioeconómico que sigue vigente como paradigma. También explica que el racismo moldea las identidades colonizadas y orienta nuestras relaciones cotidianas luego de más de 500 años de colonialidad. Según el autor, vivir en sociedades en que la imagen de belleza, lo que es bello, el concepto de la verdad y el juicio se miden desde paradigmas eurocéntricos que privilegian al hombre blanco heterosexual, cristiano y de clase alta como norma. Tiene consecuencias personales e institucionales favorables para las personas racializadas como blancas y efectos perjudiciales para las personas racializadas como negras, afrolatinas o indígenas. Cuantificar la representación demográfica étnico-racialmente permite entonces conocer esas consecuencias y sus diversos efectos y repercusiones para la salud mental. Tercer lugar, ¿por qué es importante? Bueno, porque el racismo afecta a la salud mental, que es el tema que nos convida aquí hoy más específicamente. Y hay estudios que han demostrado que vivir en una sociedad racista puede causar depresión, ansiedad y estrés. En Estados Unidos, por ejemplo, se recopiló datos sobre el tema del COVID, cuando empezó en el 2020, la enfermedad del COVID, se recopilaba las estadísticas por identidad racial. Mas, sin embargo, en Puerto Rico no se recopilaba esta información, lo cual nuevamente dificulta, y esto es por decir un ejemplo, dificulta entonces identificar si hay patrones de racismo y de ahí también generar política pública. Así que por eso también es importante los números, pero más allá de los números, pues las historias, ¿verdad? Las vivencias, porque los números somos personas. Así que eso es bien importante. Y en Puerto Rico, la falta de formación sobre el tema del racismo y colorismo en el campo de la psicología y salud mental agrava el problema. Soy psicóloga social comunitaria y fueron pocos los cursos donde se trabajaba con este tema, con esta problemática. Y como diría la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, realmente hay que ennegrecer el currículum, hay que remirar el currículum, qué estamos leyendo, de dónde proviene esa literatura, ¿es de Estados Unidos únicamente o de Europa? O también estamos mirando literatura de América Latina, del Caribe, de Puerto Rico. Todo esto hay que analizarlo desde un lente antirracista.
Además, desconocemos los datos sobre cuántos profesionales de salud mental son negros, negras, negres en Puerto Rico. En Estados Unidos, nuevamente como colonia, ahí tenemos datos, ¿verdad? Se ha reportado que solo 4% de psicólogos, psicólogas, según la Asociación Americana de Psicología, y el 2% en la Asociación de Psiquiatría Americana son negros y negras. 4% y 2% en el área de psicología y en el área de psiquiatría respectivamente. Y cuarto, ¿por qué es importante? Porque el colorismo también juega un papel importante. Las personas de piel más oscura enfrentan más discriminación, menos acceso a recursos y más vulnerabilidad. Esto se ha documentado en Puerto Rico y en toda América Latina. Por ejemplo, el estudio realizado por Caraballo Cueto e Isar Godró, aquí en nuestro recinto de Calley, encontró que el colorismo afecta de manera adversa la salud física y mental de la población con tono de piel oscura en Puerto Rico. Para medir el colorismo utilizaron una escala numérica de color de piel del 1 al 6, donde el 1 es más claro y 6 más oscuro, que probó ser un mejor indicador para detectar las inequidades que las categorías étnico-raciales establecidas por la Agencia Federal Estadounidense. Este fue el censo de Estados Unidos que se aplicó aquí a Puerto Rico en el año 2020, donde se preguntaba cuál es su raza y había que marcar blanco, blanca, negra, indígena, etcétera, ¿verdad? Estas categorías son problemáticas porque no representan nuestra realidad en Puerto Rico, incluso integran no solamente identidad racial, sino también étnica. Por ejemplo, en blanco dice alemán, irlandés, inglés, italiano, o sea, no aplica a nuestra realidad. Estos hallazgos son cónsonos con otros estudios realizados en América Latina y con latines en los Estados Unidos, que establecen una relación entre el colorismo y desigualdades en ámbitos tales como la educación, la desigualdad salarial y la salud. Hay varios ejemplos que tienen que ver con cómo se manifiesta la inequidad en Puerto Rico. Por ejemplo, en el empleo, las personas negras tienen 4% más de probabilidad de estar desempleadas que blancas. Y hay otros ejemplos, si quiero puntualizar acá el tema de la violencia de género, y acá la colega Miriam Frangé va a dialogar sobre esto, pero realizó un estudio con la revista Étnica, donde pudieron documentar que el 67% de los feminicidios en el 2019 y el 61% de las mujeres desaparecidas entre 2013 y 2021 eran de piel oscura. Así que hay documentación sobre esto. Todavía hay oportunidad para seguir investigando, definitivamente. Pero sí quiero finalmente, como me queda poco tiempo, sí compartirles un poco sobre el instrumento para que tengan una idea del instrumento Saber es Poder que estuvimos confeccionando. Que tiene 6 preguntas y les voy a pasar una copia también. En el artículo pueden acceder a este instrumento con el enlace dentro del artículo. La primera es indique su nacionalidad o etnicidad. También está indique cuáles o cuál de estos términos considera que le describen mejor, negro, negra, trigueño. Fíjense que aquí mucha gente se identifica como trigueña, así que para diferenciar con el tema del colorismo, utilizamos trigueña oscura, trigueña clara. Porque si dejamos trigueño, trigueña nada más, pues hay una tendencia a que todo el mundo se identifique como trigueño y no nos ayuda a identificar si hay un problema de colorismo. Esa pregunta es importante, al igual que esta otra también, las 6 son importantes. Esta otra es cómo describiría usted su color de piel utilizando una escala del 1 al 6, donde 1 es la tonalidad más clara y 6 la más oscura. Esta ayuda visual la trabajaron las compañeras de la revista Étnica. En algunos estudios se ha utilizado la pregunta sin esta ayuda visual, quiero decir sin los colores, solamente con lo numérico, sobre todo cuando han sido encuestas telefónicas, que uno no tiene la oportunidad de mostrarlo. Así que esa pregunta nos contribuye junto a esta identificar si hay algún patrón
Y la pregunta es, ¿alguna vez usted ha sentido que lo han tratado de manera injusta por su apariencia racial o su color de piel? Así que cuando uno analiza las respuestas sobre colorismo y también sobre las identidades raciales, junto a si ha sentido discrimen o que le han tratado de manera injusta, pues ahí uno puede analizar si existe pues el discrimen racial de acuerdo a la experiencia que la persona va narrando. Ese es el instrumento, creo que lo voy a dejar ahí por ahora porque ya me pasé de tiempo, pero yo creo que el llamado es, este instrumento ustedes lo pueden utilizar, está asequible, está en línea, está como les indiqué en el artículo, y la idea es que podamos integrarlo, sea utilizado en investigaciones, en tesis, en diferentes iniciativas a través del Instituto de Estadística, y la idea es poder seguir documentando esto para ¿verdad? Buscar respuestas a la problemática del racismo y no quedarnos en el tema de que en Puerto Rico no hay racismo, porque definitivamente lo hay. Lo que hace falta es seguir documentándolo y buscar alternativas. Así que muchas gracias. Voy a dejar ahí, Buenos días. Me alegro de estar aquí con ustedes hoy y me alegro mucho del esfuerzo que ustedes han hecho y que siguen haciendo. La conciencia, una vez se despierta, no se duerme. Así que es parte de nuestro proceso seguir alimentando, seguir cultivando, seguir uniéndonos en este proceso lo más que puedo. Agitar a la conciencia, agitar a la sanación. Hace 2 años se hizo un esfuerzo, Marilu estuvo envuelta en un esfuerzo, nos reímos porque de mucho trabajo, duró mucho tiempo, pero este esfuerzo fue el de un poco como que traer información utilizando un número especial de la revista de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y Marilu nos invitó a escribir. Yo estaba loca por escribir de algo que tenía en la cabeza, que era la cuestión del racismo y la sanación. En ese proceso surgió el tema de agitar a la sanación. ¿Por qué? Yo viví 13 años en los Estados Unidos. Durante ese tiempo que estuve allá, que fue desde los 80, yo fui, después de una mala relación, sin trabajo, graduada de la universidad, yo creo que ustedes saben la historia, ¿verdad? Un poco con el moco bajo, me voy para allá, hago otra carrera, estudio consejería psicológica y entonces empiezo a trabajar en nuestras comunidades como Polio, Springfield y otras, donde bajo todos los estándares de bienestar nuestra comunidad estaba en el piso. Si era violencia policíaca, nuestra comunidad tenía los datos. Si era en ese tiempo AIDS, ahí estábamos. Si era pobreza, si era deserción escolar, ahí estábamos. Y nada, graduada entonces de la Universidad de Massachusetts con otra profesión, empiezo a trabajar en la comunidad como terapista y empiezo a recibir ideas sobre nuestra propia comunidad. La idea era, si tú quieres sostener un trabajo con el gobierno o con cualquier institución o organización de base en esa área, había una premisa que tú tenías que seguir, y la premisa es que nuestra enfermedad y lo que sea que nos está pasando era una cosa individual, era una cosa que éramos nosotros. Si nosotros los que trabajábamos en este issue ayudamos a las personas, pues ciertamente las personas iban a superarse, pero el análisis era individual. En ningún momento contemplaba por qué toda nuestra población, en número gigantesco, estaba pasando por situaciones de pobreza, de sufrimiento, de enfermedades. Y en ese momento
estaba buscando yo un trabajo, fui a una oficina y alguien me dijo, mira, si para que nuestra comunidad reciba lo que tiene que recibir, yo tengo que decir que están locos, lo hago. Yo firmo los papeles que sean. Y yo, wow, era una entrevista. Y yo estaba como que me dejó en pasme. No era que yo no supiera, pero me dejó en pasme. Y después de eso, yo seguí contemplando la exigencia del Estado hacia aquellos de nosotros que estábamos como en el medio, que estábamos como gatekeepers, que estábamos como los capataces de una hacienda allí, haciendo y dejando que nuestra comunidad pensara que había una deficiencia, que éramos inadecuados. En ese momento, obviamente, ya yo había estudiado historia en la Universidad de Puerto Rico, estaba graduada. Ahí fue que yo dije, yo prefiero agitar a la gente a la sanación que tenerla en un cuarto por 40 minutos en silencio. Llevándole un mensaje de que el problema son ellos, llevándole el mensaje de que aquí no hay un issue sistémico que está atravesándonos a todos. Y eso pues fue un punto de partida para hacer otros tipos de trabajo. No que yo dejara la sanación, pero que ya no la quería hacer como se me estaba diciendo que la debía hacer. Así que el título que viene, movido por la invitación de Marilu y de otros colegas, se refiere a eso. Pero ¿cómo se sana si no se tiene una conciencia de lo que está pasando? ¿Cómo se sana si, llegado el momento hasta ahora, del 2025, todavía hay gente que niega el racismo? ¿Cómo se sana si no lo entendemos? ¿Cómo sanamos si aquellos que están llamados a ayudarnos, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, cualquier persona que esté en el área de salud mental, está o inconsciente o en un estado primario de conciencia o avanzando en el proceso, pero todavía no lo tiene claro? O está en negación. ¿Qué pasa cuando una persona está sintiendo algo y otra persona le niega que eso es una realidad? Eso que está sintiendo, eso que está aquí, eso que está aquí, eso que está aquí, es negado. Si negamos el racismo, si yo llego en la mañana y digo, wow, tuve una experiencia ahora mismo con un policía y entonces fui a la tienda y allá me dijeron que me peinara y tú dices, ay chica, ahí vienes tú, no te iba a decir, ahí vienes tú con lo mismo, tienes que superarlo, muévete, no puedes seguir inventando, no puedes seguir con changuería, ponte dura, sigue para el frente, porque la prescripción hasta el momento, incluso para aquellos ancestros nuestros que pasaron por la esclavitud, fue mira hacia el frente, siempre, no mires hacia atrás. En Colectivo ILE proponemos que hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar hacia atrás, hay que revisar esa historia, hay que aprenderla, hay que saber cómo, de nuevo, las instituciones nuestras todavía promueven el racismo. No estoy hablando de personas, estoy hablando de instituciones. Como un psicólogo, una psicóloga en Puerto Rico no recibe un adiestramiento en unas prácticas antirracistas. Como desde el área educativa, muchos todavía no asimilan cómo el racismo puede estar afectando a sus estudiantes. Como desde el trabajo social, todavía decimos, mis pacientes, mis clientes, mis participantes, y nos apropiamos, pensando que estamos ayudando a la gente, pero en realidad no le estamos dando a las personas la dignidad de este proceso que están pasando, que siempre tiene que ver. Quizás una abuelita pregunte, nena, ¿todo tiene que ver con racismo? Siempre tú lo estás trayendo, ¿todo tiene que ver? Pues sí, todo tiene que ver con el racismo. Pero no es difícil, sobre todo aquellos de nosotros que somos más claritos, nos resulta bien difícil. Porque la idea de que uno ha llegado a un sitio y que llegó ayudado por nuestra piel, se nos hace difícil todavía. ¿Me hago entender?
que es concebible que eso sea así. Es concebible que uno tenga una resistencia a pensar que el racismo es abrumador. Porque de alguna manera es un reflejo de uno. De alguna manera uno puede decir, bueno, mi familia trabajó bien fuerte para todo lo que tiene. Sí, tu familia trabajó fuerte, como muchas otras familias trabajaron fuerte, pero no llegaron. Eso es bien difícil de analizar. Entonces, para agitar varias de las preguntas que yo creo que hay que abordar, una es de qué hay que sanar. Marilu nos estuvo hablando de visibilizar el asunto, visibilizar con datos, visibilizar contando, porque si usted no cuenta, no existe. Es lo que ha pasado en muchos sitios, Puerto Rico, pero también Latinoamérica, donde si usted no lo cuenta, no existe, no hay evidencia, no hay rastro de las lesiones. Aquí estamos hablando de que hay que rastrear las lesiones. El racismo existe, es apabullante, lo hemos visto, estamos viviendo unos momentos bien difíciles en el mundo, extremadamente difíciles. Uno podría pensar que eliminamos al tipo y con el tipo se va el problema. No, el problema estaba ahí. La diferencia es que ahora nosotros estamos viviendo lo que nuestros ancestros vivieron. Nos tocaba esta experiencia, vivirla de alguna manera, para entenderlo, porque si no, seguimos con la idea de que no existe, de que no es tan fuerte como en los Estados Unidos, de que aquí somos una mezcla armoniosa de razas, y cómo va a ser para referencia a Estados Unidos, no Puerto Rico, no el Caribe, no el hemisferio. Hablemos de otros sitios que son más racistas. ¿Quién podría ayudar a sanar? El terapeuta. Estamos hablando de nuevo de personas que nos adiestramos, pero nunca se nos adiestra a mirar qué es una terapia antirracista. Habrá tal cosa como terapia antirracista. ¿Qué envuelve? Yo propongo que envuelve una conciencia. La conciencia del terapeuta tiene que ser nutrida, tiene que ser modificada por la idea de que el racismo existe. Tiene que revisar la historia. Una historia que algunos decimos son 500 años, pero si contamos los 1440 cuando los portugueses empezaron el trasiego, son casi 600 años de esa idea. Y cuando usted trae la idea, usted no trae la idea porque fue de mucha conveniencia, la trajo porque las instituciones dijeron esto es lo que es. Y así es como vamos a dominar. ¿Cómo se entiende que gente de pueblos originarios que estaban en la posición de protección de sus tierras acabaran en menos de 100 años empobrecidos, muertos? ¿Cómo se entiende que gente que venía de lugares ilustrados antes que Europa, porque Europa estaba en el medievo, Europa estaba en el oscurantismo, ¿cómo se entiende que entonces Europa se eleve como Estado-nación y que nos digan que África era incivilizada? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que hoy todavía estemos en esa situación? Puerto Rico entero. ¿Habrá un Puerto Rico sin puertorriqueños? Nos preguntamos. Desplazados por el racismo, porque la ideología racial está en la mente de los déspotas. Está en la mente de quienes hasta el momento han tenido el sartén por el mango, quienes han dominado. Así que la inocencia no nos va a ayudar en este momento. Y entonces es la negación y la inconsciencia una buena base para sanar. Yo digo, yo no puedo ir a la oficina de alguien, y de hecho he estado en la situación de necesitar ayuda, ir a una oficina y que me empiecen a hablar como si el problema fuera yo, como si el problema no tuviera ninguna relación, como si el problema fuera único, obviando todo lo demás que está pasando en el mundo. No se puede.
Ni la terapia, ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguna disciplina que está en posición de ayudar a alguien puede desatender el tema del racismo. De lo contrario, seguimos manteniendo el sistema, seguimos convenciendo a la gente de su inferioridad. Entonces, ¿quién sana de la secuela de efectos raciales? ¿Quién sana? La gente racializada como inferior, porque a propósito, acá todos estamos racializados. Unos están racializados como blancos, otros como trigueños claros, otros como trigueños oscuros, otros como, o podríamos decir, mestizos, mulatos, multizos, negros, negres. Todos estamos racializados. Pensamos que los que están racializados es la gente negra y nosotros los demás. ¿Qué pasó? O negando que estamos racializados nos ayuda con la idea de que le está pasando a otro. La humanidad de otro está afectada, pero no la mía. Así que cuando estamos hablando, ¿quién sana de la secuela de efectos raciales? Es un mundo que ha sido racializado. Ciertamente, desproporcionalmente, bajo todos los estándares de bienestar, la gente más oscura, la gente de pueblos originarios está en peores circunstancias. ¿Me hago entender? No habla sobre la decencia que podamos tener cada cual, pero sí tenemos que encarar que si hay una patología racial para la gente que ha sido racializada como inferior, tiene que haber una patología racial para la gente que ha sido racializada como superior. Seguir hablando de una patología que le concierne a la gente negra o de pueblos originarios, no nos va a ayudar. Estamos obviando lo nuestro. No sé cómo le quieran llamar. Síndrome de hacendado. Superioridad internalizada que tiene una secuela patológica. Hay que mirarlo. Y nos toca a todos. Así que más que pensar que vamos a ayudar a la gente negra, vamos a ayudarnos todos. Cuando yo me siento en la mesa sabiendo que el racismo me afecta a mí, entonces estoy en posición de igualdad genuina. No de ayudar a otra persona porque pobrecita no se puede ayudar. Así que sanamos de los efectos y de las secuelas de efectos raciales, todos. No solo la gente negra. La patología está ahí para todo un hemisferio, para todo un mundo. Es una patología muy fuerte, apenas la empezamos a mirar. Y creo que lo último ya lo he hablado. ¿Cómo? ¿Cómo es la terapia antirracista? ¿Qué es la terapia antirracista? Nos toca definirlo, ¿no? Y nos toca definir la secuela de efectos que nos convencen de nuestra propia inferioridad. Cuando estamos hablando del pueblo puertorriqueño, nuestra matria, estamos hablando de toda una matria que ha sido racializada como inferior. Eso nos mata. Nos mata. Tiene gente por ahí diciendo, dándole la bienvenida a los militares. Tiene gente por ahí, estamos locos, de verdad, una nación donde nos han enloquecido. Estamos por ahí pensando en las bondades de la gente de los Estados Unidos. Estamos pensando ahí que Trump va a traer bienestar para nosotros. Estamos pensando que cada 4 años podemos mejorar por votar por alguien. Nuestro problema es más serio que eso. Y se vive cada día y se trabaja en eso cada día. Pero ciertamente hemos internalizado. Si usted me dice, no, yo no. Eso es cosa de otro, yo no. A mí no me criaron así. Usted no lo tiene que criar nadie. No hubo una madre que vino y lo sentó y le dijo, mira nene, tú eres superior. La madre no hace eso. No se lo va a decir directamente una madre, se lo dice el sistema.
Cada vez que usted va por ahí para afuera, ay, qué nena tan lindo, los ojitos tan bonitos, mira esos bucles tan preciosos. Y entonces su hermanito, que es oscuro, está como que yo. ¿Dónde estoy yo? En la escala de belleza, de inteligencia. ¿Dónde estoy yo? Entonces sí hay un issue entre nosotros que tenemos que resolver, pero todos hemos internalizado que ser blanco es mejor. ¿Y quién es blanco? ¿Queremos imitar a la gente de los Estados Unidos? ¿A todas? No, a la gente blanca. ¿Qué directrices queremos seguir? ¿Qué pautas queremos seguir? Las de los asentados blancos todavía. En esto hay que mirar bien seriamente el issue de pertenencia. El racismo prescribe quiénes son. El racismo nos dice, en esta escala tú estás aquí. Esto es lo que tú te mereces a base de esa escala. Hablaba Marilu de la escala de color, de colorismo. Creo que ya se pasó un minuto más. Pero nada, para terminar bien rápido, que es bien importante aquí, uno, afirmar el derecho a la pertenencia. Yo quiero afirmar que yo soy puertorriqueña, que yo nací aquí, que a pesar de la mezcla que yo tengo, una mezcla increíble, que a pesar de lo que mis ancestros hayan podido hacer o no hacer, siendo quienes fueron, yo pertenezco a este lugar. Y aquí me quiero quedar. Por eso es que Bad Bunny funciona también para nosotros. Aquí me quiero quedar, no quiero que nadie me saque. Así que el derecho a la pertenencia. Pero ¿a dónde pertenece? Quien tiene un negro destino es poseedora de un alma y un corazón negro. Exhibe una negra maldad. Fue expulsada de la familia y no heredó porque es la oveja negra de la familia. Tiene una suerte negra. No le queda otra que allegarse al mercado negro, a donde lleva una intención negra, a donde se orienta una persona con esta ecuación. ¿Y cómo eso está aquí, en nuestra cabeza? Hablando negrero. ¿Ah? Mi jefe es un negrero. Mi jefe es un negrero. ¿Cuál es el lugar de pertenencia y cómo de día a día le impactan estas agresiones que utilizan tales referencias y sugestiones lingüísticas? Las tenemos vivas en el lenguaje, no hay que mirar, nada más que mirarlo de día a día. Lo otro es, para agitar, es la separación con nuestros ancestros. Esto es letal, es una lesión, es una grieta mortal. Cuando usted le dice, tus ancestros negros, tu ancestría negra comienza con la esclavitud. Tu ancestría negra comienza con el sufrimiento. Y a propósito, te dicen los libros, en Puerto Rico hubo una esclavitud más benigna que en los Estados Unidos. Pero no te dicen entonces que tus ancestros fueron gente grande, que África tenía ya sitios donde habían alcanzado niveles de iluminación que Europa todavía no había alcanzado, ni siquiera como Estado-nación. Que Europa, cuando quería ser alguien, tenía que enviar a alguien saliendo del oscurantismo, tenían que enviar gente al África a estudiar de medicina, tenían que enviar gente al África para estudiar sobre anatomía, religión, política, leyes, astrofísica. Por eso no nos lo dicen. Hay una separación, hay una lesión. Nos quedamos en la nada, solo con un grupo de ancestros validados, que fueron los españoles, o que fueron los alemanes, o los franceses que tenemos en nuestra familia. Así que este issue de separación, cuando estamos hablando de sanación, es bien importante afirmarlo. La sabiduría de nuestra gente quedaría invisibilizada, sus contribuciones encubiertas, su cultura desacreditada, sus ritos prohibidos, las rebeliones y los nombres de las personas rebeldes proscritos, su grandeza profanada debajo de las iglesias cristianas y su humanidad utilizada como debilidad.
El otro issue para ir cerrando es la colonización del espíritu. ¿Cómo se sana? Normalmente los pueblos tienen maneras de sanar y afortunadamente algunos de nosotros estamos de una pieza todavía. Hemos sufrido muchísimo, pero aquí estamos, ¿verdad? No nos han desaparecido, parece que somos bien fuertes, bien duros. Pero esta idea del espíritu es importante recogerla y afirmarla también. El espíritu no es un concepto racional. No se le puede cuantificar, medir como demanda el pensamiento europeo. El pensamiento europeo te dice hay que ser racional. Así que esos ritos, eso que ustedes practican, olvídense de eso. Eso es incivilizado. No, como para el mundo africano, una realidad significativa se obtiene en relación a la codependencia con el espíritu. No hay separación. El físico no tiene separación del espíritu. Con la gente muerta y con sus memorias. Sin esa línea conectora quedamos solas en una historia nueva, singular y egocéntrica que solo evoca dolor y vacío existencial. Yo soy yo y mis circunstancias. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Eso no funciona para muchos de nosotros. ¿Me hago entender? Y nada, para terminar, nosotros hemos estado envueltas en muchísimas cosas, hasta en belequeras nos han dicho. Pero sí, para nosotras es bien importante afirmar, el trabajo intergeneracional. La gente vieja, ¿qué cosa? En belequeras orgullo. El trabajo intergeneracional es bien importante. Si nos separan de la gente mayor, de la gente vieja, perdemos. No se puede seguir hacia el futuro si usted no reconoce a la gente que vino antes que nosotros. Sean ancestros o seamos viejos que estamos cercanos. Comadreo, el diálogo entre iguales. Es importante el comadreo, porque no es un compartir de iguales donde no hay mucho que explicar. Es donde las sensibilidades de la gente en poder, dígase, blancos, pudientes, hombres, heterosexuales, no controlan las interacciones. Alguna gente dice, ahí están ustedes reunidos practicando racismo. No, estamos reunidos entre pares iguales, hablando sinceramente, sanando, lamiéndonos heridas, riéndonos. Es importante ese compartir. Pero con las vidas que nosotros llevamos, ¿quién comparte? ¿Quién se reúne? Van a experimentar que después de la universidad empiezan a perder amistad. Porque es un patrón. Y hay que buscar la manera de no perder todo el proceso, de seguir lado con la gente que piensa como uno o que sufre como uno. La ritualización para nosotras es bien importante. La práctica de la ritualización procura un espacio para restaurar un sentido de lo sagrado, para afianzar nuestra identidad colectiva como personas antirracistas, validar la expresión simbólica y mística de nuestras intenciones y garantizar la conexión ancestral. Y por último, la afirmación al derecho a la felicidad, al placer y a la plenitud. No hay manera de que nos movamos si nosotros, los que estamos en posición de ayudar a otra gente a sanar, no afirmamos la felicidad para nosotras mismas, para nosotros mismos. No afirmamos el placer. Se nos ha desconectado de nuestros cuerpos y el placer. El eurocentrismo se ha encargado de crear tabús en relación a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad. Y es bien importante recogerlo. Y la plenitud, finalmente. Hablaba sobre, quiero terminar con el bebé, con Mesaya, porque nosotras vivimos ese tiempo en el 2020, ese bebé fue usurpado de su mamá, una mamá que estaba amamantando, una mamá vegana, una mamá que estaba haciendo todo lo posible para su bebé.
estaba de visita en Puerto Rico, como quien dice, se habían acabado de mudar hace unos años, 1 año o 2 años. Y alguien de la comunidad llamó a servicios sociales y habló sobre las condiciones del bebé. El bebé estaba sobrepeso por una cosita. No, muchacho. Pues va a pasar cuando usted no le está dando comida al bebé indiscriminadamente, ¿no? Cuando le está dando lo que el Estado vende, lo que el comercio vende, y familia y todo ese tipo de cosas. Y esta muchacha y el papá tuvieron que ver a ese bebé separado de ellos por más de 1 año, con 2 años casi. 2 años y pico. Casi 2 años, 1 año y pico estuve. Y para cuando ese bebé vino, ya no podía recibir la leche de su mamá. A pesar de que ella se sacaba la leche, durante ese periodo de la pandemia, no sabía dónde iba. Cuando el nene vino de regreso, ya estaba empezando a hablar español. Ella no hablaba español. ¿Me entienden? ¿Quién paga por el daño que se le hizo a esa mamá? El Estado pagó. ¿Hubo alguna reparación para esa familia? Y me alegré cuando vi el afiche, no porque me alegrara, porque no estamos olvidando, porque queda esto en la memoria como esas prácticas legales desde el sistema, que puede ir a su casa a quitarle un bebé a usted si el bebé es negro, si usted es una familia negra. Eso va a ocurrir todavía con más frecuencia. Definitivamente. Y con eso termino y se lo paso a mi compañera. Pues muy buenas tardes a todos los que están aquí. Me alegra siempre venir a Calle porque pues me gradué de aquí, así que ¿verdad? Y saber que están las compañeras de pues, la organización estudiantil de psicología también es algo bien importante y, ¿verdad? Y agradecer a nuestra compañera Mariel por organizar este ciclo de talleres y traer este tema tan importante. Yo un poco, ¿verdad? Agradecer también a mis compañeras por sentar las bases del tema que nos trae aquí y poder afirmar, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad desigual por todo, ¿verdad? Lo que ya hemos hablado en términos de las disparidades en salud y los distintos estudios que hemos llevado aquí desde UPR Calle, ¿verdad? Por muchos años. Y también las distintas maneras en que se manifiesta pues, el racismo, ¿verdad? Que vemos pues, las secuelas negativas que trae. Y del otro lado, pues vengo también a, ¿verdad? Traer al centro, ¿verdad? Que donde hay poder, hay resistencia, donde hay opresión, hay sanación, y pues por eso yo me centro en las comunidades de sanación también. En esa pregunta, ¿verdad? Que desde el 2019 al 2021 estuve desarrollando en un trabajo que, ¿verdad? La pregunta inicial que me llevó a hacer el trabajo que hice era, ¿por qué las personas negras protestan? ¿Y quiénes son las personas negras que protestan ante estas condiciones, ¿verdad? No solamente somos las afecciones que nos trae pues, el racismo, sino que también hay un poder y hay unas voces que por muchos años pues, han sido silenciadas. Y eso también me llevó a poder conectarlo, no solamente pues el enfoque que tuve en los pasados 20 años, sino también a pensar en cuáles fueron esas otras resistencias del pasado que fueron silenciadas, ¿verdad? Y pensando en esa primera república negra que fue Haití, ¿verdad? La revolución haitiana, pensando, ya desde esos momentos las personas negras se estaban eh, volcando, ¿verdad? Ante este sistema colonial que les quería esclavizar, etcétera. Y por eso pues es importante pues traerlo también al presente, también verlo como, ok, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cómo es posible, verdad? Y cuáles son las cosas que están, ¿verdad? Que se están uniendo, que se relacionan en una red para poder resistir
¿verdad? En este contexto en donde la violencia antinegra pues está tan presente, y no solamente la violencia antinegra, sino que está conectado por un montón de otros sistemas de opresión interconectados, como lo es el sexismo, el machismo, el clasismo, el capacitismo también está, ¿verdad? Dentro de todo eso. Y pensando, ¿verdad? Me llevó a pensar en, ok, ¿verdad? ¿Quiénes son las que me anteceden? ¿Quiénes son esas organizaciones? ¿Cómo es el movimiento antirracista? Porque sabemos también que desde la perspectiva histórica, pues se ha silenciado, se ha invisibilizado ¿verdad? Esa parte del movimiento de justicia social en Puerto Rico. ¿Verdad? Y me llevó a pensar y a encontrar que las personas negras, simplemente por ser negras, pues no necesariamente eso va a llevar a que se vayan, ¿verdad? Resistan y se organicen políticamente y se unan a una acción colectiva. Como que eso no es lo único que lleva a las personas a manifestarse y a estar presentes en estos espacios, sino que hace falta una red interconectada de resistencia, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? Como le encontré, ¿verdad? Una estructura que sea un cúmulo de organizaciones, de personas que se estén organizando alrededor del tema, que provean a las personas unos significados, un lenguaje común para que las personas afectadas por el racismo y otras formas conexas de opresión puedan entender esa experiencia. Puedan, ¿verdad? Ir otra vez al pasado, ¿verdad? Como mencionó nuestra compañera María, qué pasa en algunos procesos, por ejemplo, de Colectivo y Ley y otras organizaciones, que uno pueda ir al pasado, remirarlo y decir, eso es racismo. ¿Y en dónde ocurrió? Eso ocurrió en la escuela, eso ocurrió en este lugar del gobierno, eso ocurrió en mi familia, ¿verdad? Y eso se da en el contenedor, ¿verdad? En el movimiento antirracista en Puerto Rico, de procesos que llevan a cabo organizaciones o personas que se ven, ¿verdad? Que pueden trascender ese dolor y llevarlo, ¿verdad? A la acción. Eh, Otro aspecto, ¿verdad? Que encontré que era sumamente importante, ¿verdad? Que se está dando actualmente mediante las distintas organizaciones antirracistas que existen en Puerto Rico, que nuestra compañera Mariluz ha estado llevando, ¿verdad? A cabo un trabajo de mapeo de organizaciones antirracistas, que hay sobre 100 organizaciones antirracistas en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto es al 2025. Así que esa presencia es importante, ¿verdad? Porque el trabajo no solamente va a pasar en esos espacios individuales, en esas interacciones uno a uno. Apenas y hay clases ahora en las que las personas que dan, ¿verdad? Facilitan y están en espacios de atención a la salud mental, pues apenas y hay cursos enfocados en el antirracismo en las personas negras. Así que es importante, ¿verdad? Visibilizar ese trabajo que se da en la base, ese trabajo que se da fuera del Estado, como un espacio en donde no solamente se resiste, sino que también se comparten lenguajes, se comparten saberes, se desarrolla la conciencia antirracista, ¿verdad? De poder nombrar cómo es el sistema, cómo se manifiesta esto en mi vida, cómo se manifiesta esto en mi entorno, cómo se manifiesta esto con mis amistades que son negras, ¿verdad? Cuando somos personas no negras, ¿verdad? Es importante tener esa conciencia. Y ahí, en ese espacio, es donde ocurre lo que yo llamo como la politización de la experiencia negra. ¿Verdad? Que tengo esta experiencia, pero ¿qué puedo hacer con esta experiencia? ¿A dónde me dirijo? ¿A dónde quiero dirigir esta rabia? ¿A dónde quiero dirigir este duelo que estoy sintiendo? ¿Verdad? Y en ese proceso de buscar a dónde redirigimos estas emociones que surgen cuando vemos la viralización de la violencia negra, ¿verdad? Como fue el caso, ¿verdad? Que es más reconocido, ¿verdad? Por las personas de nuestros tiempos, que es el caso de George Floyd, ¿verdad? El asesinato en plena cámara, que estaba tan accesible en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, que personas nos los enviaban para que diéramos la opinión sobre cómo, ¿verdad? ¿Qué pensábamos? De ese asesinato de George Floyd por un policía, ¿verdad? Y así que en ese momento algo que yo pienso que nos ayuda es el poder encontrar otras personas que también, ¿verdad? Estén pasando por esas emociones, ¿verdad? Difíciles, salud. Y buscar buscar un lugar, ¿verdad? En el que podamos tener, ¿verdad? Construir relaciones en el que nos podamos vulnerabilizar sobre cómo el tener acceso a estos videos y cómo ver esta violencia tan explícita en nuestros teléfonos nos afecta.
y cómo eso también detona, ¿verdad? Pensándonos en un contexto intergeneracional, ¿verdad? Que hay compañeras que vivieron el asesinato de Rodney King, hay otras compañeras que, ¿verdad? Que 1992, como que Adolfina Villanueva también, como que, y yo entrevistarlas a través de mi trabajo y que me dijeran como que eso me transportó al 1992. Fue como vivir todo eso de nuevo, ¿verdad? Desde a nivel físico, como a nivel mental, como que el asunto de estar hospitalizadas luego de ver estos videos, ¿verdad? De cómo literalmente enfermó sus mentes y sus cuerpos. Y así es como somatizaron pues el estar en este ambiente tan tenso, ¿verdad? Y que recordemos que también estábamos con una persona, ¿verdad? Desde el imperio, pues, ¿verdad? La misma persona que está hoy, como, ¿verdad? Así que son patrones y es un asunto cíclico. Algunas, ¿verdad? Algunas de las cosas que también destaco ¿verdad? En mi trabajo son las distintas acciones colectivas que se llevan a cabo en Puerto Rico por organizaciones antirracistas e individuos que están afectados por distintas situaciones, ¿verdad? Y algunos ejemplos que surgen en ese trabajo es pues el entierro de Chanita, que fue algo que se hizo, ¿verdad? Desde Colectivo y Ley y otras organizaciones, y que en el 2019 como cobra otra fuerza también por el regreso de Chanita, ¿verdad? En este año de elecciones, así que se populariza como que el regreso de estos personajes, ¿verdad? Que hacen blackface. Así que, ¿verdad? Tenemos a compañeros de afroversivos haciendo temas para protestar en contra del blackface. Tenemos, ¿verdad? El uso del arte también y del performance para hacer el entierro de Chanita, ¿verdad? Llevar un ataúd, ir a la oficina, ¿verdad? Eso también vemos como el arte es parte de ese proceso de, ¿verdad? Sentimos rabia, sentimos indignación, sentimos dolor, pero también tenemos del otro lado como esta parte creativa del dolor, de cómo vamos a expresar nuestro dolor creativamente, cómo vamos a llamar la atención ante este asunto. Y también pienso mucho, mientras estábamos hablando aquí, sobre los carteles también, cómo los carteles tienen una importancia en el asunto de llevar el mensaje de la lucha, el mensaje de los reclamos, y que para muchas personas es algo que aliviana como que el peso de la herida, ¿verdad? Porque a veces hay heridas ¿verdad? Que no van a cerrar del todo, pero como que hace todo más llevadero el poder hacerlo, no solo, ¿verdad? Para poder expresar su ser, sino hacerlo colectivamente. Otra de las acciones colectivas que también destaco en el trabajo es el proceso de acompañamiento que se dio con Alma Yariela frente, ¿verdad? A una niña negra que fue, ¿verdad? Que fue esposada, que fue sometida ante un proceso judicial por un patrón de bullying, ¿verdad? Que es un acoso racial. Lo que se dio, ¿verdad? Y ante la reacción, ¿verdad? Pues ella fue sometida, ¿verdad? Ante el sistema de injusticia, como le llamamos. Y en ese proceso, ¿verdad? También habían personas dentro del movimiento antirracista de distintas organizaciones que llevaron muñecas negras, que llevaron barriles, que estuvieron frente al tribunal, ¿verdad? Dando apoyo a la familia, dando abrazos, utilizando la bomba también para canalizar todas esas emociones. Y eso es algo que, como les digo, pues existe en ese espacio donde está la resistencia y también está el dolor y ambas cosas conviven. Y también hace pensar en como que lo que es posible gracias al acompañamiento, lo que es posible gracias a la solidaridad. Eh, tenemos, tenemos también el asunto de cuando se convocó a la vigilia de George Floyd en el Ancón de Loíza. Así que ahí, ¿verdad? En un espacio donde se monta un altar, ¿verdad? Donde no solamente está la foto de George Floyd, sino la de Adolfina Villanueva y la de hasta nuestros propios ancestres y otras personas que también habían sido asesinadas por la policía, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y algo que como describen las personas con las que estuve hablando, que en su mayoría eran activistas antirracistas, era como ese espacio, ¿verdad? Y que ocurrió en el 2020, en un momento donde estábamos en aislamiento. Así que imagínate tener acceso a todas estas comunicaciones, a todos estos videos, y no tener un lugar necesariamente al que tú pudieras ir ¿verdad? Comunitariamente a soltar, a llorar, a recibir un abrazo, a mirar para lejos, sino que lo estás viviendo y lo estás reviviendo, ¿verdad? Por cómo funciona el algoritmo y cómo funcionan las redes sociales. Así que yo veo en el espacio de protesta, en el espacio de acciones colectivas, espacios que también aportan a la sanación de las personas que han sido afectadas por el racismo.
Y también veo ¿verdad? Viendo a futuro como que el potencial de que sigamos compartiendo estos saberes que tenemos. Ahora mismo estamos en un proceso de hacer, ¿verdad? Estamos llevando a cabo unos diálogos para una investigación sobre el impacto del racismo en el bienestar de juventudes negras. Así que estamos llevando a cabo distintos espacios, distintos diálogos de conversación, ¿verdad? Y teniendo la conversación y vemos ahí desde, ¿verdad? Ese feedback que recibimos de gracias por organizar este espacio. A veces me siento que estoy sola, como que o siento, ¿verdad? Como dicen por ahí, como que siento que estoy loca, como que estoy, yo solamente me doy cuenta de las cosas, sino, ¿verdad? En esos espacios en grupos con personas que se ven como tú, que han pasado por experiencias similares, pues es un espacio, ¿verdad? Que te hace sentir vista y te hace sentir lo que hay posibilidades de pensar juntos en soluciones o de lamernos las heridas juntos también, ¿verdad? Porque hay cosas que no vamos a resolver en un día y que llevan, ¿verdad? Que nos antecede también esa lucha. ¿Verdad? Y que también el espacio de protesta es un espacio donde se experimentan emociones que son placenteras también, ¿verdad? La sanación, la alegría de estar en una esquina, de reírte, y también ¿verdad? La esperanza, ¿verdad? El poder ver a futuro, como que salirse de ese pesimismo y como que tener cierto optimismo de que, mira, dentro de mi burbuja aquí este es el trabajo que podemos hacer y si podemos, ¿verdad? Entrar en conversación, en diálogo, con una, dos, tres personas que no necesariamente tengan esa conciencia antirracista, ¿verdad? Que podamos sembrar, dejar esas semillas, ¿verdad? Que encontremos también propósito en eso. Y también como un lugar en donde se experimentan sensaciones y emociones que no son placenteras, como la rabia, la tristeza, el duelo, que son procesos que a muchas personas negras no les abandonan, ¿verdad? Toda una vida, hay momentos de pausa, pero como que es importante también reconocer que es un espacio donde se da eso por ese contexto que no es equitativo y que tiene, ¿verdad? Consecuencias a nivel físico, emocional y espiritual. ¿Verdad? Y que lleva a que las personas negras experimenten y las personas negras que protestan experimenten lo que conocemos como la fatiga negra, ¿verdad? El constante estar expuestos a la violencia antinegra, al patriarcado, ¿verdad? Así que eso lleva un ciclo, ¿verdad? Que no podemos tampoco ver a las personas, ¿verdad? Que luchan contra el racismo como que están en un pedestal, que todo lo pueden, sino también como personas que están siendo afectadas por el racismo y que muchas veces lo esconden y pasan, ¿verdad? Por distintos procesos, así que para mí era importante como también visibilizar esa experiencia, ¿verdad? Que protestamos aún aunque dolemos, aunque tenemos, ¿verdad? Duelos, porque creemos que el vernos con otros, el alzar la voz, el transformar la sociedad es posible eh, a mayor o grande escala. Y también quiero destacar el trabajo, ¿verdad? El cambio, gracias. El cambio que ha surgido en los pasados, o no cambios, sino los avances, la visibilización en los pasados 5 años, ¿verdad? De este marco, ¿verdad? Que llamamos la justicia de sanación, ¿verdad? Que no solamente nosotros vamos a buscar espacios de sanación, vamos a sentirnos bien, a estar felices todo el tiempo por un placer individual y capitalista, ¿verdad? De que podamos comprar la felicidad, podamos comprar el que estamos bien, sino que podamos tener esos espacios en el que podamos buscar, ¿verdad? Ese bienestar colectivo y a la misma vez tengamos las fuerzas para resistir ante el sistema, para llevar acciones, ¿verdad? Que puedan interrumpir esa violencia, que se da de múltiples maneras, ¿verdad? Y ese marco de justicia de sanación también, ¿verdad? Nos ha llevado también a organizar distintos espacios para el encuentro de personas negras, ¿verdad? Y que podamos conectar con la naturaleza, que podamos recibir, ¿verdad? Tactos, sobos, que podamos cantar juntos también, ¿verdad? Para tener como una válvula de escape dentro de ese espacio de resistencia. Yo pienso que toda persona que esté, ¿verdad? En formación de acompañar distintos procesos psicosociales de colectivos y de personas negras, ¿verdad? Eh, Debe también como mirar el valor de la acción colectiva también y de cómo, ¿verdad? Cuando una persona va a un espacio con un terapeuta y hable de cuánto el contexto como que le pesa,
pues que ese terapeuta te pueda reconocer como que sí, Puerto Rico estaba bien fuerte, como que el colonialismo estaba bien pesado, ¿verdad? Y que pueda también un poco anticipar cómo, ¿verdad? Se ve esa persona que está frente a ti, qué posible experiencia tiene esta persona, que hagan las preguntas, ¿verdad? Y que tengan ese diálogo abierto, es sumamente importante. Y que no desvaloricemos pues el valor de esos espacios colectivos y que también miremos a esos espacios en donde están estas organizaciones antirracistas, ¿verdad? Que ya hay bastante información en las redes sociales. Pueden conseguir, ¿verdad? Colectivo ILE, Revista Étnica, la Colectiva Feminista en Construcción, distintos espacios, ¿verdad? Y que puedan ver cuáles son esos artefactos, esos procesos que utilizan para acompañar esos procesos de dolor y de duelo, ¿verdad? Y que puedan sugerirlo en un proceso de acompañamiento, que puedan decirle a esa persona que usted está acompañando como que has pensado en cantar, has pensado en escribir tu experiencia, has pensado en poner un altar, has pensado en tus ancestres, en como qué es las cosas que te han llevado aquí, en tus fortalezas, en tus virtudes también. Y yo pienso que eso viene también de ese aprendizaje de los procesos de acciones colectivas de la lucha antirracista aquí en Puerto Rico y de cómo, ¿verdad? Hay algunas compañeras que trabajan el asunto de la reverencia, de la ancestralidad, hay compañeras que nos impulsan a salir a la calle, hay compañeras que son buenas con la historia, con el arte y crean contranarrativas ante el contexto que estamos viviendo y en esa red, ¿verdad? Donde se cruzan esos distintos accionales para proyectar, ¿verdad? Y accionar desde este movimiento antirracista y que, ¿verdad? Todo ese trabajo es válido, ¿verdad? Incluso esta exposición que va a salir también. Es importante que las personas recuerden y vean las fechas de los carteles. ¿Cuándo ocurrió ese cartel, esa manifestación, esa expresión de arte para que sepamos que, ¿verdad? Aunque lo nieguen ¿verdad? En la jerarquía, en los gobiernos, etcétera, que nosotras podamos estar seguras y conscientes de nuestra historia, de dónde venimos, de que ese problema está ahí y buscar cuál es ¿verdad? Nuestro rol en la responsabilidad, si alguna que queremos asumir dentro de ese espacio. Es sumamente importante y ese es mi llamado, así que muchas gracias por escucharme y ya. Gracias a Mariluz, María y Miriam. Las tres por ¿verdad? Por compartir con nosotros sus conocimientos, sus investigaciones tan importantes. Quería abrir espacio para comentarios o preguntas que alguien quiera hacer. En primer lugar, quiero agradecerle a las 4 mujeres que coincidencia, que todas comienzan con 4 Mariel, Mariluz, María y Miriam. 4 mujeres extraordinarias que están haciendo una labor sumamente importante. Y agradecer también al museo, ¿verdad? De la Universidad de Puerto Rico, en Calle, mi alma mater, que está desarrollando estas actividades tan necesarias. Y gracias a ustedes, porque en estos momentos es más que pertinente discutir sobre estos temas por todo lo que estamos viviendo y todos esos reportes que están haciendo a programas tan importantes que trabajan todas estas situaciones. Así que muchísimas gracias por compartir. Y pues estamos haciendo trabajo desde distintos espacios, ¿verdad? De distintas maneras, pero se está trabajando en lo más importante. Y es un reto porque estamos en momentos difíciles y se pondrán más difíciles. Así es que gracias. Gracias, Delia. ¿Hay algunos cursos implementados de la Universidad de Puerto Rico con este tema? A mí no me gustaría. Mi experiencia. Bueno, nosotros tenemos proyectos de investigación aquí, visualizando la afrodignidad, donde estamos revisando los textos escolares
nosotras somos la doctora Isa Godro y esta servidora, ¿verdad? Pero hemos empezado a trabajar desde hace más de 20 años con el tema, primero con maestros, maestras, y actualmente estamos trabajando con las casas editoriales, porque lo que nos interesa es que haya herramientas que sean prácticas para los maestros, maestras, maestres, al momento de ofrecer las clases de estudios sociales y cuando se aprende sobre esa llamada mezcla de tres razas, ¿verdad? Esa primera acercamiento a la historia oficial de que somos esta mezcla es en 4º grado actualmente. Así que estamos viendo los textos escolares del 4º grado de estudios sociales. Lo que yo he visto también es que en los últimos años, sobre todo después del asesinato de George Floyd, hasta hace poco, porque hay un cambio en esa tendencia, hubo una tendencia bien fuerte a incluir el tema de diversidad en clases, pero han sido clases específicas, no un curso o no es esa mirada más transversal que es la invitación que estamos mirando a hacer. No es el día de la diversidad, es lo que estamos diciendo, o sea que debe ser algo mucho más estudiado, más analizado a lo largo del currículo. Para los paraguas en Puerto Rico no tienen esas herramientas, si no las buscan en el grupo para ejercer una terapia antirracista. A mí, sí, en mi experiencia fue, aunque no es psicología supercomunitaria, son intervenciones psicosociales, o sea, grupales, no necesariamente uno a uno. Y aquí tenemos, ¿verdad? Está el de psicología y salud mental de la comunidad, que te dan entrenamiento, ¿verdad? Uno a uno, pero no había ese enfoque antirracista y incluso en la maestría era como hacer una doble o triple maestría, porque tú estás estudiando lo que te dan en la clase, que es un montón, y después estás buscando todos los temas relacionados que han hecho de psicología antirracista en otras partes del mundo, como mirando a Australia, ¿verdad? Porque hay también mucho trabajo en el sur global, como que en Perú, en Costa Rica, en Brasil, como que, y tienes que coger todo eso y, ¿verdad? Si es algo que te interesa y que quieres, ¿verdad? Como que desarrollar. Incluso en Sastra no pudiera hablar de la ópera etiopía, o sea que es el programa de afrodescendencia, ¿verdad? Que tiene un curso ahí un poco, creo que es 500 intermedios. Sí, hay una concentración en el recinto de Río Piedra de afrodescendencia que se puede completar y hay un ciclo de diferentes cursos. Con issues de diversidad yo creo que hay que rastrear también la historia de la diversidad y del término per se, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, después de los 60, donde se sabía que el racismo estaba yéndose clandestinamente a las instituciones, donde se estaban virtiendo una serie de políticas públicas, se empezó a hablar. El término racismo, antirracismo, no era un término popular, pero el término diversidad surgió. Y mucha gente lo peleó y lo peleamos. ¿Por qué? Porque el asunto no es sobre diversidad. Diversos hemos sido toda la vida. Diversos somos todo el tiempo. Así que cuando se recogía el término diversidad, se recogía de una manera bien simbólica y se recogía para no trabajar el issue de poder. El issue de poder de quienes colectivamente habían tenido el poder. En ese tiempo se hablaba también de manejar las diferencias, de diferencias culturales, y todo iba a la idea de que el problema es que no nos entendemos. Después de eso, ya para los finales de los 80, los 90, empezó a recogerse un lenguaje más sistémico. Puerto Rico, lamentablemente, las primeras veces que habló de diversidad, hablaba de diversidad hasta de mano derecha y mano izquierda, o geografía, pero no estábamos hablando necesariamente sobre racismo y otros issues conexos de opresión. Y entonces, después de eso, ya para nuestro tiempo, no hace mucho, empezamos a hablar de diversidad, de equidad y de inclusión. Y al hacer eso, ¿inclusión a qué?
¿verdad? Se pregunta uno, porque las instituciones están indignadas con mucho racismo. Pero ese término le permitió a la supremacía blanca como sistematizar su coraje, como codificarlo bien. Así que lo que se hizo de buena voluntad, posiblemente desde las universidades, al final nos salió mal. Es un tema para hablar. Hay que seguirlo hablando porque no todo el mundo está ahí, pero es bien importante saber cómo hemos llegado a donde llegamos hoy. Cómo fíjate que no es ni racial equity, es equity, que es algo que habíamos peleado también nosotras. Había que mencionar el racismo para firmar el hemisferio completo. Así que a veces estos cambios ocurren y lo traigo porque en algunos cursos se hace una expresión simbólica antirracista y lo sabemos porque Marilu empezó a hablar de que ya después de George Floyd, como que nos duró 5 años, nos duró 5 años más o menos, y ya esas expresiones simbólicas no tienen ninguna razón de ser. Fíjate que ahora mismo hay gente que nadie le ha dicho, baja los carteles que hablan sobre inmigración, nadie le ha dicho nada, no hubo un memo que le enviaron, y ellos voluntariamente cesaron el trabajo. Bajaron los carteles que hablaba de aquí servimos a inmigrantes, esto y lo otro, lo bajaron. Y uno dice, y después del cartel, ¿qué más vas a bajar? ¿Dónde estaba tu convicción en ese proceso? Y Colectivo ILEE en talleres lo venían firmando desde hacía tiempo. No pueden haber unas expresiones simbólicas o transaccionales que vienen después de George Floyd para apaciguar la idea de que tú también estás y consciente y woke. Incluso la palabra woke ha sido desacreditada en estos tiempos. Como activistas, como organizadoras, tenemos que ir pensando en qué lenguaje utilizamos, qué lenguaje cedemos en el proceso. Porque hay lenguaje que sí atrae a mucha gente, pero lo atrae porque lo pone cómodo. El lenguaje incómodo es importante. ¿Alguien más? Bueno, pues les agradecemos, ¿verdad?, su presencia y quedan convocados para nuestra próxima actividad, que es el 25 de septiembre en este mismo lugar. Y nos va a estar acompañando la profesora Bárbara Abadía Risach. Así que anoten la fecha para la próxima actividad. Gracias.